y Edgar les van a mostrar todo lo que esta aplicación nos puede hacer para mejorar nuestras finanzas más fáciles. Y bueno, sin más que agregar, Leo, te doy la palabra. Antes de que se me olvide, cualquier duda o pregunta, por favor, háganla por medio del chat. Vamos a tener un espacio de preguntas al final del seminario. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos quienes están viéndolo en vivo, quienes están viendo la grabación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, Leo. Bueno, aquí en vivo desde las oficinas de Google en Colombia. Estamos en Bogotá transmitiendo directamente para que podamos compartir en la tarde de hoy esta semana de AppSheet, que trae muchas sorpresas y que obviamente viene a desafiarnos. ¿Cómo está el clima por allá por México, Male? Bastante caliente. Aquí en Guadalajara estamos haciendo casi 38 grados al mediodía. ¿Quién más está en México? Por favor, mándenos sus likes para saber quiénes están directamente desde México. Perfecto. Mira, Luis García, Andrea. ¿Quiénes están conmigo aquí en Bogotá o en Colombia, disfrutando de este clima tan sabroso de menos de 20 grados? Excelente. Ok, mira, aquí tenemos un montón. Qué bueno. ¿Y quiénes están de la parte de Centroamérica? Mira, aquí hay alumnos míos de otras sesiones. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, estamos todos activos. Me encanta que podamos comenzar. Es importante mira, Guatemala, Roma, Costa Rica, ¿qué más? De Chile, Honduras, Guatemala. Tenemos para la canción de Proyecto Uno aquí, Caracas, Venezuela. Tenemos desde Panamá, excelente. Mira, Toluca, saludos. Tenemos Honduras. Bueno, ya oficialmente estamos en toda Latinoamérica con esta semana AppSheet. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy y vamos a aprender cómo AppSheet nos puede ayudar en la parte de finanzas y exactamente qué es lo que vamos a trabajar en la parte de hoy. Conmigo va a estar Edgar, que se va a incorporar en el transcurso de este video. Así que comencemos. Mi compañero, quien va a estar ahorita con nosotros y vamos a de detalle. Fíjense, ya sabemos para qué sirve AppSheet, pero hoy vamos a hacer un énfasis específico en lo que va a ser la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es precisamente una de las funciones que vamos a trabajar directamente con AppSheet hoy día de hoy. Y les voy a mostrar esto. Todos aquí han visto Volver al Futuro, pero realmente Volver al Futuro se siente volver al pasado cada vez que vemos los teléfonos de la izquierda. Entonces, que manden un corazón los que tuvieron Nokia y manden un like los que estuvieron Motorola, para que sepamos exactamente, mira, Andrea tuvo Nokia, aquí Ángel tuvo Nokia, no, los Nokia han sido definitivamente las primeras de las versiones y todos pasamos por utilizar estas plataformas, mira, Motorola, y una nostalgia increíble que nos da ver esos dispositivos. Pero yo creo que nadie se siente nostálgico cuando ve su smartphone y ve todo lo que puede hacer directamente con él hoy en día. Yo me imagino que ninguno de ustedes querrá volver a la tecnología de ninguno de los dos teléfonos, sabiendo que son dos generaciones completamente distintas, ni el Nokia ni el Razr que aparece en pantalla. Es decir, ninguno de ustedes quisiera volver a utilizar esos teléfonos porque hoy en día no son la novedad. Es más, en su momento recordamos que cuando empezaron a llegar los buzones de correo en cada uno, cambiamos la forma en la que hacíamos las cosas, pero por más nostálgico que sea el pasado, nadie quiere volver. Tiempos pasados no fueron mejores, lo que quiere decir que en este momento debemos abrazar e ir hacia el futuro, independientemente de lo que esto signifique para nosotros. Y en la tecnología pasa lo mismo. Así que abrazar las mismas tecnologías con las que hemos venido haciendo las cosas no es la forma más, vamos a decirlo, productiva. Es una palabra que la han llevado a un nivel tóxico exagerado. Mariale se ríe porque ella es igual de productiva que yo. Y muchas de esas dinámicas, obviamente, no son para utilizarlas hoy en día. Fíjense, no es la primera vez que tenemos que reemplazar algo, y esto es importante que lo sepamos. Muchas veces nos enfocamos en todas las cosas que hemos venido haciendo y definitivamente pensamos que la manera en que la hacemos es la mejor. Y tenemos tres ejemplos. El de la izquierda fue cuando en la Revolución Industrial los hilanderos acabaron con las máquinas de hilar porque les parecía, eso es una infografía bastante interesante de tres tiempos específicos en los que vamos a enfocarnos para seguir adelante. Decían que los telares eran acabar con la industria de ropa, es decir, todo lo que era la industria textil iba a morir por esta nueva innovación. Y en ese caso, en esa época, quemaron y acabaron con todo. Yo no me imagino ahorita que nadie pueda crear ropa sin máquinas. Luego, Henry Ford nos deja esta frase que le hemos visto en
cualquier película que hemos tenido o cualquier youtuber la dice. Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, habría dicho un caballo mejor. En este caso, un caballo más fuerte o más rápido. Sabemos que cuando salió el automóvil tuvo que hacerse una diferenciación en lo que vendríamos haciendo y cómo fue cambiando el tiempo en función de los años. Yo creo que más allá de temas vistosos, algunos dentro de la buena medida, utilizar caballos para desplazarse está casi que negado. Nadie se traslada a su trabajo en estos bellos animales. Y por último, una muy famosa que también circuló bastante, profesores de matemáticas protestan contra la calculadora. Y quizás entre cada una de las noticias hay por lo menos 100 años. Es decir, que tenemos 300 años de vista de que esta no es la primera vez en la que una tecnología o una innovación reemplaza la forma en que venimos haciendo las cosas. Desde ese mismo punto de vista, lo que vamos a aprender hoy muchas veces, cuando comenzamos algo nuevo, nos parece que estamos más seguros en el pasado, pero sin duda alguna la innovación nos ayuda a aprender a iterar esas soluciones. Así que bueno, vamos a aprender y no quememos las hilanderas. ¿Cuál es la lógica de Upshift? ¿Dónde estamos hoy en día? En la sesión de ayer, con el inicio de esta semana de Upshift, muchas de las cosas que vimos estaban apuntando a que, bueno, ¿cómo podemos avanzar si seguimos trabajando como en los años 90? Fíjense que la innovación no necesariamente debe darnos un vuelco exagerado, sino que mantiene e impulsa los cambios poco a poco. Hoy en día nadie tiene teléfono con teclado, la mayoría utiliza los teclados de la pantalla táctil. Y nosotros fuimos parte de esa evolución, de esa innovación y no nos dimos cuenta. Es decir, si yo les doy cualquiera de los teléfonos celulares que tenían al principio, yo creo que muchos de ustedes no van a poder manejarlos. Entonces, fíjense, para entender con lo que vamos a trabajar hoy y de qué se trata la parte de inteligencia artificial, es importante que volvamos a revisar que para la tecnología por sí sola no es suficiente. Nosotros tenemos que garantizarnos que los datos estén bien especificados, como lo marca la primera imagen. El tejido de datos debe estar basado en metadatos porque ahora con tantas imágenes de inteligencia artificial es importante reconocer cuáles son las cosas que están siendo generadas, cuáles son reales, cuáles no, y cuál es la información que voy a utilizar para mi empresa. Luego está el compartir siempre los datos. Y esto nos va a encantar porque hoy no solamente vamos a ver la parte de finanzas, sino que vamos a jugar un poco con las dinámicas de datos que nos permite hacer AppSheet, porque ayer nos preguntaban qué pasa si yo tengo distintos departamentos usando una información. Bueno, hoy vamos a hacer un objetivo, porque finanzas no es solamente hacer cálculos, finanzas también debe tener una estructura y una lógica para poder ejecutar su estrategia y que todos puedan utilizar la información. En cuanto al análisis de datos componibles, lo que vamos a verificar es dónde está la data, dónde está la información y cuáles son las mejores formas de guardarlas para utilizarlas dentro de nuestro servicio. La gobernanza pasa por saber y entender quién debe tener acceso a esa información. Así que hoy los de finanzas, vamos a ver, queremos que ustedes hoy nos den todos sus vistos buenos y arranquemos con esta dinámica. Fíjense, las macros en tiempos de nube. Hoy en día, nosotros estamos trabajando de forma mobile. Nos desplazamos independientemente de que el home office es una de las tendencias que más creció y que ya se está llegando a un equilibrio nuevamente porque hay empresas que están regresando a sus destinos. El versionamiento de integridad de la data es importantísimo para saber, después de todas las vueltas que hemos dado, desde que empezamos a hacer home office y hay usuarios que están remotos, debemos saber cómo y en dónde está almacenada esa data para poder compartirla. El ADN de toda empresa es su data. Si nosotros no sabemos los precios, si nosotros no sabemos dónde está el inventario, si todo depende de una persona, entonces estamos ante un caso terrible de administración. ¿Por qué? Porque nuestros managers no van a poder tomar decisiones en un momento crucial, hacer una oferta o, en este caso, competir contra las otras marcas que están en el mercado. La continuidad de negocio no es más que tener la información lo suficientemente guardada para yo analizar cuánto necesito de cada cosa.
nos contaban hace poco en un inventario que los usuarios necesitaban saber cuánto material necesitaban para construir uno de los artículos que ellos tenían. Y para eso necesitaba saber cuánto material le faltaba, porque tenía que tomar una decisión si comprar o no comprar. Tardaron una semana recopilando toda la información de todas las macros y todos los encargados por almacén, porque todos tuvieron que ir directamente al, al almacén para identificar, resguardar y contar que el material era el completo. Cuando terminaron, pasó una semana y habían perdido el negocio. ¿Y esto por qué? Porque no tenían el control de su almacén, no estaba automatizado, no tenían la forma de cargarlo. Si hubiésemos tenido un control en un dashboard o en una tabla, hubiésemos podido definir qué teníamos y qué era lo que íbamos a encontrar cuando termináramos ese servicio. Luego, la seguridad de las macros no es la normal. Yo he visto en muchas organizaciones, los de TI deben saber esto, que las macros tienen permisos que no deberían, pero que aún así los tienen. Entonces, si nosotros compartimos una macro maliciosa y la dejamos mal instalada o mal colocada en cualquier sitio, eso puede ser una fuente de virus, una fuente de ataques y podemos perder información y ralentizar cualquiera de los dispositivos que las estén utilizando. Por eso es importante que el tema de seguridad no se tome a la ligera, sobre todo en temas de inteligencia artificial, donde los delincuentes también están aprendiendo. Y los delincuentes que están ahorita tomando información acerca de cuentas o parámetros, lo están aprendiendo sin necesidad de que tengan que estar en nuestras organizaciones. Ellos también la están utilizando. Es por eso que debemos fortalecer todos los conectores y todos los accesos que están disponibles por nuestros datos. Así que las macros en ese caso son una fuente de ataque. La gobernabilidad y protección de la información es importante porque muchas de las veces nosotros, como tenemos tantas versiones, y que aquí todos se van a acordar cuando hicieron la tesis, la versión uno, versión 2, versión para imprimir, versión que vio el tutor, versión revisada, versión final. Y esa cantidad de versiones, si nosotros las revisábamos una por una, había como por lo menos 50 cambios entre cada una. Y cuando intentábamos consolidar, tardábamos más tiempo tratando de entender lo que estaba allí en el documento que todo lo que nosotros realmente estábamos necesitando. Entonces, la gobernabilidad también aplica para ese ejemplo, saber proteger y manejar la información. Y por supuesto, señores, los tiempos de desarrollo. TI no va a tener que hacer aplicaciones para 4 usuarios que se conectan con otros 4 usuarios. ¿Y eso por qué? Nosotros debemos ser más ágiles en la manera en que entregamos la información y cómo la consolidamos. Pero el equipo de TI va a empezar a migrar a otros niveles en cuanto a desarrollo, lo que significa que el negocio, en vez de enviar una presentación de 50 láminas, simplemente con una tabla y un dashboard bien hecho, va a poder responder las preguntas que se necesiten. Y esos usuarios que estuvieron una semana buscando aquel material en los almacenes, hubiese podido saber en un minuto dónde buscar y si era necesario comprar material para poder eh, luchar o en este caso competir por esa oferta. Ahora fíjense, los datos son todo. Si vemos directamente la pantalla, nos daremos cuenta que en la administración de mi información está la clave. AppSheet lo sabe. Y la aplicación está diseñada precisamente para identificar los tipos de datos que están contenidos dentro de cualquier hoja. Hoy nos vamos a centrar en dos cosas, saber cómo me puede ayudar la base de datos y cómo los servicios de la hoja de cálculo van a facilitar la entrega y la vista de toda la información que tenemos en pantalla. Entonces, no sé si alcanzan a ver los valores que están allí. Se fijan, en la primera, vamos a hacer énfasis para que todos lo vean. Fíjense, aquí tenemos el nombre de un usuario, aquí tenemos valores numéricos y aquí poco a poco tenemos fecha y este es muy importante. Fíjense esto, esta columna tiene el nombre Santiago. ¿Quién aquí está de Chile? Por favor, el equipo de Chile, saluden, digan aquí estamos de Chile, de esta empresa. Quiero saber que este ejemplo va para ustedes. Fíjense, Santiago obviamente es una ciudad de Chile. Esta ciudad pues, es un nombre definitivamente y además en esta base de datos nosotros hemos marcado que todo lo que está acá son nombres
de ciudades, es decir, son direcciones. Cuando AppSheet lea la información, va a identificar que Santiago no era solo un nombre de una persona, sino que además va a identificarlo como una ciudad. Los valores de fecha y los valores de cada uno de los nombres van a ser totalmente identificados. Con que entendamos que cuando vamos a ingresar información, ya el sistema lo puede validar directamente, entonces vamos a generar cualquier input que necesitemos. Entonces, vamos al siguiente dato. AppSheet tiene 17 tipos de datos, lo que quiere decir que nosotros vamos a poder trabajar con cualquiera de ellos e identificar la solución que necesitamos. ¿Qué quiere decir? Fíjense esto. Antes, como lo mencionaba ayer mi compañero Edgar, nosotros trabajamos directamente con servicios donde teníamos números, datos, fechas y un long text, o lo que vendría siendo una cajita de texto con cualquier cosa que yo metiera. El uso de la inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día pasa por entender hacia dónde y cómo están nuestros datos guardados en ese origen. Si nosotros capturamos cada uno de ellos y logramos identificarlos para que el sistema me ayude a crear soluciones, fácilmente vamos a tener el acceso a lo que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense, tenemos para direcciones, para aplicaciones, tipos de contadores, localización, timestamp, que es un contador básicamente. Imagínense, este dato es interesante, color, porque nosotros podemos guardar dentro de nuestra aplicación colores para que ella identifique esos valores y nosotros podamos determinar, por ejemplo, si un tablero o un semáforo está en rojo, el sistema puede guardar y tomar decisiones si es necesario. Luego tenemos fecha, el tiempo en fecha que vendría minutos, horas y segundos, decimales, podemos hacer dibujos porque podemos capturar firmas dentro de AppSheet, podemos capturar duración de un contenido entre una etapa y otra, el tiempo que dure cuando nosotros estemos haciendo diferencias, el correo electrónico, podemos hacer listas para guardar información, podemos guardar archivos. Fíjense que los que conocen de bases de datos sabrán que muchos de estos campos, obviamente algunos se han ido mejorando en función del tiempo, pero específicamente a partir de ahora, estos sistemas ya pueden capturar y entender aún mejor la data que estamos subiendo a la aplicación. Y yo pregunto, ¿una hoja de cálculo puede hacer esto? Yo creo que no. Entonces tenemos archivos, imágenes, que ya está diferenciado de lo que es la parte de archivos. Tenemos también latitud y longitud para las direcciones. El famoso long text, que es para guardar artículos ya con bastante información. Y aquí hay dos con el que cerramos esta primera vista, que son nombre y número. Nombre para identificador y número directamente para guardar cualquier dato. Con esa información, vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, los patrones de datos nos van a ayudar dentro de AppSheet a identificar qué es lo que vamos a trabajar. Podemos administrar esos datos, editar la información y crear toda una serie de filtros de cada cosa que nosotros tengamos. Es decir, vosotros dentro de las dinámicas que vamos a utilizar como administradores de los datos, vamos a poder hacer cosas rápidas. Es decir, identificar, guardar, mostrar y segmentarla. Fíjense, hasta ahora hay alguna pregunta, vale, no estoy viendo la caja de comentarios, pero si tienen alguna pregunta, antes de que comencemos esta parte, sería excelente. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahora? Por ahora me parece que no hay preguntas en el chat. A ver. Sí, todo ok. Adelante, Leo. Ok, perfecto. Listo. Entonces continuamos. Fíjense, ¿qué tenemos? Cuando nosotros trabajamos con los datos, y esto es importante, recuerden, nuestro objetivo no es que ustedes aprendan a usar AppSheet porque sí. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan los métodos y las formas. En esta serie de webinars ustedes van a tener y vamos a discutir como profesionales cómo vamos a utilizar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque todo el mundo les dice y ustedes pueden ver los cinco motivos para usar esta tecnología, los 44 cosas que no sabías de tal tecnología. El objetivo es que no nos subestimemos. Y eso ha pasado mucho porque lo hemos estado viendo con varios clientes que dicen, bueno, pero es que la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, ese no es para mí. ¿Quiénes han pensado que los van a dejar sin trabajo? Con sinceridad, denle like a los que ustedes piensen, concha, pienso que la inteligencia artificial no ha estado haciendo las cosas bien. Mira, que hay bastantes personas, perfecto. Mira, sí, hay un sentimiento, ¿verdad? Vale, yo creo que más que un sentimiento, chicos, esta es la conversación que todos necesitamos. Nosotros como especialistas de estas tecnologías
Irresponsablemente, una de las cosas que le decimos a todos nuestros clientes es no subestimemos ni a nuestros clientes ni subestimemos a nuestros pares. ¿Por qué? Porque adquirir estos skills es algo de trabajo continuo. Entonces, fíjense, lo primero que debemos hacer cuando estamos trabajando con AppSheet para la parte de finanzas o cualquier servicio que vayamos a hacer es preparar los datos, identificarlos, conocerlos, saber qué información es la que vamos a utilizar y que estén bien identados. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo voy a guardar los precios de un producto, tienen que estar en un formato de precio. Es decir, tienen que estar bien escritos, guardados. Yo una vez vi y esto se van a reír, vi una tabla de precios con los precios escritos a mano. Y yo decía, no lo puedo creer, escribieron los precios, o sea, decía 100 en letras. Y yo, ok, ¿y el número más o menos? Porque si nosotros no hacemos eso, va a ser muy difícil que la entrada hacia el sistema sea la más óptima. Si garantizamos que la información esté conectada de la mejor forma, vamos a tener buenos resultados. Luego, debemos conectamos los datos a AppSheet de forma de que cuando escojamos la fuente, ya automáticamente sepamos dónde está. Muchas veces nos pasan que los usuarios no conocen cuál es el origen de esa fuente y obviamente no se puede utilizar de la manera correcta. Nos familiarizamos con la consola. Es importante que incluso antes de cacharrear o revisar cualquier template, estemos familiarizados con los servicios de AppSheet para poder entender qué es lo que necesitamos. Luego definimos cómo conectarnos a la fuente de datos, es decir, si nosotros vamos a utilizar ya sea una base de datos, un BigQuery que también está disponible o simplemente una hoja, debemos entender también cómo funciona esa fuente, dónde están los datos, quién es el dueño y qué cosas podemos hacer dentro de esa fuente de datos. Creamos las vistas y definimos las visuales. Una vez que tenemos listo el plan, entonces, ¿qué es lo que vamos a leer? Porque eso me pasa mucho. Los clientes dicen, bueno, yo quiero leerlo, quiero saber cuáles son las palabras claves de un servicio, de comentarios y observaciones, y cuáles son buenos y cuáles son malos. Mm, bueno, ese es el alcance funcional. ¿Cómo lo pensamos? Yo colocaría un gráfico que dijera porcentaje de comentarios buenos versus porcentaje de comentarios malos. ¿Cómo los obtenemos? Buscamos palabras clave, segmentamos y tenemos. Fíjense cómo cambia la petición del usuario, pero eso es lo que nosotros vamos a colocar en pantalla. Luego, creamos bots y automatizaciones para facilitar aquello que vamos a actualizar. Y por último, siempre probemos. Estos 7 pasos son importantes y no forman parte de un clickbait o nada de eso. Lo que estamos buscando es que con estas normas nosotros identifiquemos cuál es la mejor forma de usarlo. Nosotros no podemos encender un vehículo sin gasolina. Nosotros no podemos manejar un vehículo si no tenemos un volante o una interfaz para poder darle las direcciones que necesitamos. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa en la inteligencia artificial y cualquier plataforma que tengamos. Es importante que nosotros usemos cada uno de los servicios para que ellos se conecten directamente. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es identificar ahí en nuestro modelo. Ya tenemos la información, las bases de datos van a estar disponibles para poder usarlas de la mejor manera y AppSheet nos facilita no solamente el conocimiento de nuestros datos, sino también el conocimiento de nuestras tablas. Ahora bien, ¿cuál es el caos en los datos? Y esto nos pasa a todos y yo me imagino que aquí la mayoría de la gente tendrá versiones y muchas versiones. Y ese caos de los datos, mucho más de que suene a cliché, es la razón por la cual estamos aquí. Muchas veces hemos encontrado información que está mal llevada, que está mal distribuida, pero no porque lo hagan de mala intención, sino porque existe una forma de trabajar que impide tener el control sobre esos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos que gobernamos la data que vamos a usar dentro de AppSheet. Así que tenemos que tener muy bien claros cuáles son los problemas de la calidad de nuestros datos. Si la información está corrupta porque hay mucha información repetida, si la información es que estamos utilizando la compartimos con usuarios que no nutren la data y no está actualizada, organizar las bases con las responsabilidades compartidas. Debe existir a partir de este tipo de tecnología alguien que sea el custodio de datos. Cuando nosotros empezamos a custodiar los datos y a entender qué es lo que vamos a guardar,
que todo eso tiene coherencia y que fácilmente vamos a poder cumplir con las políticas que se nos exigen de esos datos, no tenemos que volver a retrabajar. Si bien es cierto que muchas veces nosotros, cuando estamos haciendo este tipo de desarrollo, debemos demorarnos un tiempo leyendo o buscando información, es importante que sea coherente y que además la buena definición de esas políticas y procesos puedan permitirnos revisarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros tenemos información que está en una moneda que no usamos, vamos a tener problemas a la hora de compartirlo, porque no va a haber forma de traducir eso que tenemos dentro de esta tabla a una vista adecuada. Entonces, fíjense, vamos a conocer otro de los campos nuevos de AppSheet, que es el asistente de expresiones. Ese pequeñito servicio que vimos ayer y que va a acompañarnos durante el uso de AppSheet desde que empezamos hasta que terminamos de publicar la aplicación. Y el asistente de expresiones es una interfaz que aparecerá, y vamos a ver ahora, con cada uno de los componentes que podemos usar dentro de una aplicación. Él me va a ayudar a crear fórmulas, a hacer equivalencias, a llamar datos, y es el centro de mando a donde van a llegar todas las informaciones. ¿Recuerdan la película Intensamente? El comando donde están todas las emociones de la chica. Imaginen que aquí van a llegar todas esas emociones. Aquí está alegría, tristeza, todos ellos viven dentro de este asistente para poder conectarnos con el servicio. Ahora bien, operadores matemáticos, los de siempre. Matemática, cuenta, CIMIC, contador, máximos, mínimos. Es un operador que permite hacer cualquier cálculo necesario, obviamente, junto con la nomenclatura adecuada, siempre y cuando el dato, obviamente, sea numérico. Dentro de todas las funciones matemáticas que podemos utilizar, aquí identifiquen las que ustedes quieran. Es decir, podemos calcular absolutamente cualquier valor necesario, siempre y cuando tengamos, obviamente, el dato correcto. Un precio, un número o lo que necesitemos. Ahora, llegó el momento. Vámonos a la consola. Vale. ¿Alguna cosa que se me haya pasado en esta dinámica mientras cambio pantalla? Lo veo bastante completo. Quiero abrir el foro aquí si alguno tiene una pregunta antes de empezar a pasar a la consola. ¿Algo en específico que quieran comentar? ¿Algún puntico que quieran revisitar antes de pasar a consola? Me pueden decir por ahí. Hola, María. Oscar Luna aquí en México. Muy rápido. Si quisiera yo un adicional de data, por ejemplo, imaginémonos video, ¿no? Quisiera organizar videos que tienen y no viene la opción especificada ahí porque vi que habían muchas opciones, pero no había esta opción. Se me está ocurriendo un dato por decirlo. ¿Hay una manera de crearlo o nos tenemos que limitar a las opciones que vienen ahí? No, para nada, Oscar. Déjame decirte que AppSheet puede reconocer los enlaces de video desde la fuente que tú tengas y además en versiones más avanzadas tú puedes guardar un video y él te va a buscar el video para reproducirlo en pantalla. Excelente, excelente. Entonces quiere decir que sí hay manera de abrir un poco más las opciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, no, de hecho, Oscar, te invito a que te quedes en línea con varios de nuestros webinars porque vamos a trabajar, de hecho, mañana en inteligencia artificial vamos a trabajar con imágenes y vamos a ver la parte de video. Excelente, gracias. Súper, Ok. muchas gracias, Oscar. Leo, tenemos una preguntita más, que es el asistente de expresiones de recomendaciones a medida que se escribe. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver en detalle cómo funciona y vamos a hacer algunos ejemplos. Pero antes quiero mandarles una vista al pasado, antes de seguir con esto. Fíjense, les muestro cómo se ve una macro o una hoja de cálculo desarrollada con mucho detalle dentro de nuestro dispositivo. Ojo, chicos, podemos trabajarla todo lo que queramos para que esto pase. Podemos hacer todo lo que estemos buscando, pero fíjense que siempre vamos a tener que utilizar una mejor forma de llevarlo. No sé si están viendo mi pantalla, pero quiero que estemos todos en sintonía, porque fíjense que a pesar de las facilidades que tengo para poder navegar dentro del servicio, es muy complicado si yo quiero ver, por ejemplo, identificar alguna información, validar algún dato o hacer. ¿Qué tenemos nosotros preparado en AppSheet? Algo muy sencillo como esto. Este es el equivalente del mundo actual. Así se ve una aplicación que fue migrada desde una macro hasta una versión real. Fíjense,
Aquí tengo mi proceso de vista, puedo generar cualquier correo, PDF, documento, exportar esa información, ir a un formulario para agregar datos y automáticamente utilizarlos dentro de cualquier servicio. AppSheet va a facilitarme la entrada de la información y además el seguimiento de esos datos. Piensa esto. Esto es simplemente un formulario donde estoy agregando datos, exclusivamente los datos que pueden ir a mi hoja de cálculo dentro de la aplicación. Puedo navegar por cualquiera de sus imágenes y además una de las ventajas que tenemos dentro de AppSheet es que cuando tenemos la información ya lista, el sistema de forma nativa puede identificar cualquier call to action que yo necesite. Fíjense, yo tengo una lista de clientes, en este caso clientes ficticios, y hay un conjunto de call to actions que están corriendo dentro de mi pantalla. Yo puedo, desde mi aplicación, simplemente identificar a cada uno de mis usuarios y si necesito enviarles alguna información dentro del icono o el botón de correo electrónico, puedo ir directamente para generarle un llamado y compartir información con este usuario. Si por el contrario mi objetivo es llamarlo, yo debo regresar a mi plataforma y el call to action de llamada me va a permitir desde mi dispositivo hacer cualquier llamada a este usuario. En este caso aparece el visor de call y si quiero enviarle un SMS, el sistema me lleva directamente a la bandeja. No sé si alcanzaron, aquí está, fíjense, la bandeja, el número imaginario. Tengo una aplicación que si yo quisiera, yo me imagino, yo quiero ver que alguien lo intente hacer o crearlo. El simple hecho de intentar crear la información desde acá nos va a robar pantalla, porque está pensado precisamente AppSheet para que el responsive de la aplicación me permita navegar por toda la data y traer la atención del usuario a lo que necesita. Si por el contrario lo que yo necesito es la información uno a uno, ingreso a cada uno de ellos y además puedo identificar dentro de mi aplicación un mapa para ir a visitar a este cliente. Dice, bueno, yo voy a visitar al cliente Alejandro en Panamá. Con Google Maps tengo el acceso a la información del usuario y además si quisiera utilizar una ruta específica para, fíjense, vamos a colocarlo en el mapa para que lo vean en detalle, ya tengo la información. Ahora, si quiero desplazarme, tengo el acceso a Google Maps que le va a dar mi ubicación y me va a permitir trasladarme. Dentro de todos los call to action, informaciones, también tengo mi seguimiento y es KPI. Esta aplicación la vimos ayer y si la recuerdan, se habrán dado cuenta que estaba hecha directamente para mi desktop. Yo soy un vendedor y necesito ver cómo están las tablas, los KPI, bajar información, agregar de repente un campo específico de un detalle que necesito llenar para cada uno de mis usuarios y lo único que tengo a la mano es mi teléfono celular. Desplazarse con la máquina es complicado. Yo puedo hacer todo directamente desde mi dispositivo móvil. Es nativo, no tengo que hacer más licencias y puedo tener acceso a toda la galería de opciones que necesite. Vámonos entonces a probar el servicio. Si yo estoy conectado dentro de mi aplicación de AppSheet y quiero verificar cualquier información específica para todo lo que es la parte de lógica, tenemos habilitado algo que se llama el asistente de expresiones. El asistente de expresiones es el servicio de inteligencia artificial que está siendo definido o utilizado para cualquier interacción que yo tenga con AppSheet. Vamos a ver el ejemplo. Esta es mi tabla. Yo tengo aquí toda una cantidad de servicios directamente diseñados, ya sea para cargar información o en este caso para compartir datos, ya sea precios, porcentajes o servicios. Dentro de AppSheet, el sistema trabaja de la siguiente manera. Fíjense, esta es la visual que nosotros teníamos dentro de la plataforma. Aquí podemos nosotros identificar cualquier otro dato y además generar cualquier interacción para los usuarios. Yo creé esta tabla para que los usuarios pudiesen hacer cualquier valor específico. Pero además hay dos cosas o dos claves que tiene mi tabla. La primera, fíjense, yo tengo toda una serie de productos y valores asociados a ellos. ¿Dónde entran los servicios digitales automáticos de AppSheet a la hora de trabajar? Bien, de la siguiente manera. Cada vez que nosotros vamos a utilizar una aplicación,
debemos agregar un valor o un servicio, accedemos a Add y automáticamente aparecen las alternativas para cargar estos valores. Esos servicios o esos asistentes son los asistentes virtuales de cada sección. Esto que ven acá en mi pantalla es el primer asistente que vamos a toparnos en la mañana de hoy. Este asistente ha leído toda la información de mis tablas y me puede ayudar a generar cualquier servicio que yo necesite en función de los datos que tengo en esa tabla. ¿Qué es un slide? Yo tengo una cantidad de datos y un slide no es más que un filtro. Entonces yo necesito que mi información me muestre los calendarios donde la cuota inicial sea mayor a 100. El sistema acaba de leer los valores, acaba de darme un equivalente. Entonces, de forma dinámica, le doy clic aquí y él acaba de hacer un slide o un filtro de la información principal que yo tenía en pantalla. Es decir, tengo acá conectado el valor cuota inicial mayor a 100 dentro de una tabla que me hizo el asistente. ¿Y cómo funciona? Fíjense, el asistente de expresiones fue a la tabla y creó una sentencia. No es código, son las mismas sentencias que nosotros utilizamos en hojas de cálculo para darme un valor específico al servicio que estaba necesitando. ¿Y qué hizo? Me dijo, bueno, en la tabla de calendars, que está acá, creamos calendar, cuota inicial mayor a 100, y el sistema hizo automáticamente una sentencia para esos valores. ¿Cómo funciona este asistente de expresiones? Muy sencillo. A partir de ahora vamos a tener un asistente que en cada una de las iteraciones que nosotros necesitemos de los datos nos va a permitir trabajar de forma matemática, booleana o dependiendo de cada uno de los valores que nosotros necesitemos. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, aquí en mi asistente, en la parte que está marcada en azul, están todos los resultados de la iteración que yo diseño. En la parte de abajo está básicamente lo que es el aprobador, es decir, si la función es OK, me da el like arriba. Y si yo necesito probar si eso funciona o no funciona, le doy clic aquí en Test y automáticamente el sistema me lleva a una pantalla de ensayo. Y esa me gusta mucho. Bienvenido, amigo Edgar. Ya estamos en la parte crucial. Exacto. Esta es precisamente la razón por la que estamos aquí, porque Edgar nos trata muy bien cada vez que venimos y nos sentimos como en casa en Google Colombia. Fíjense, yo acá tengo la posibilidad no solamente de identificar esa función que acaba de generar el sistema, sino que además dentro de una pantalla de prueba, yo puedo revisar cuál va a ser el resultado que dará esa operación. Es decir, fíjense, yo le pedí que todos fueran mayores a 100. Es decir, búscame todos donde cuota inicial son mayor a 100. Y si nosotros buscamos todos los valores que se encuentran en cuota inicial después del resultado son mayores a 100. ¿Qué estamos haciendo? Ya cambió esa casillita chiquita donde nosotros verificamos todo y que la presbicia nos deja ver y todo ese tipo de problemas que van a llegar, porque van a llegar. Lo hacemos en un entorno controlado y donde podemos verificar mediante la sentencia principal cuál va a ser el resultado. Cuando Edgar me presentó esto la primera vez, nosotros estábamos sentados trabajando y todavía hay muchas cosas que aprender aquí, pero a mí quien más me sorprende cuando hacemos este tipo de ejemplos es la gente, porque ellos son los que le buscan la forma y la vuelta. Claro, y además que acá, en esta parte, vamos a tener muchísima ayuda de, no solo tema de el asistente de expresiones, es lo más parecido o lo más cercano a lo que nosotros vamos a codificar. Y es lo más cercano también a una lista de fórmulas de una hoja de cálculo tradicional, en donde vamos a tener diferentes tipos de fórmulas y hay una ayuda que me encanta a mí, es la explorador de datos, que a veces nosotros necesitamos relacionar los datos que existen dentro de las diferentes tablas. Entonces, no, es que yo quiero sumar un campo con otro. Acá simplemente el asistente con un solo insertar me va a insertar la información de los campos y adicionalmente el asistente también maneja algo que es súper interesante y es que cuando tenemos relaciones entre tablas, él nos muestra gráficamente esa relación. Entonces, por ejemplo, si tenemos allí en una tabla, por ejemplo, vamos a ver cuál tiene referencias. Ahí en las mismas datos, vamos a ver cuál tiene un ref. ¿Hay alguna que tenga una referencia? En este ejemplo
creo que no tengo referencia, pero hay una de relaciones que quizás a lo mejor nos ayuda a ver. Listos. Igual vamos a tener la posibilidad de que cuando veamos las referencias, que es, imagínense tener un campo en donde yo llamo la cédula de un cliente, pero el nombre está en la tabla de clientes. El asistente de expresiones perfectamente nos puede ayudar con ese tipo de ejercicios, en donde yo llamando el campo, él me trae la expresión completa. Entonces, como les digo, es lo más cercano a a un ejercicio. Ah, mira, ahí están. Entonces, esas son las relaciones. Entonces, él va a ver como esa parte de relaciones, de todo relacionamiento. Y en el asistente de expresiones, por ejemplo, cuando nosotros vamos al asistente de expresiones, si quieres, ayúdame ahí con cualquiera. Sí, vamos acá, aquí tenemos una referencia. Listo, es perfecto. Ahí está. Entonces, si yo de momento voy al asistente de expresiones, cualquiera que sea, y le digo Data Explorer y voy a, por ejemplo, a departamento referencia, fíjate ahí que cuando picas departamento, te va a dar la imagen gráfica de lo que tienes en el otro lado. Entonces, no, es que necesito llamar el dato del nombre del departamento que está en la otra tabla, pero en el registro que tengo en este momento activo. Esa es una forma de hacerlo y insertarlo. Entonces va a ser supremamente sencillo. Entonces, para que vean que gráficamente la asistente les permite no solo tener sugerencias de ejemplos de fórmulas, sino también de expresiones de datos para que les ayude como a construir esas expresiones en donde pueden tener temas de autollenado, de comprobación bien avanzados. Bueno. Fíjense, y no solamente también tenemos eso, hay un nuevo método de trabajo que usamos nosotros dentro de las aplicaciones y es este llamado columna virtual. Voy a mostrarles este ejemplo y sirve muchísimo para cuando estamos trabajando con distintos datos. Por lo general, cuando nosotros compartimos información, nos basamos en un contenido específico, es decir, una información cerrada que vamos nosotros a trasladarle a los usuarios para que ellos empiecen a operar. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos información anteriormente, agarraba a alguien, se metía aquí en una cajita y empezaba. ¿Qué tal si coloco igual este número más... me siento como una persona mayor usando fórmulas dentro de la caja de... Entonces, cuando utilizamos esto, listo, ya tengo el valor, perfecto, dábamos enter. La operación o el resultado que nosotros utilizábamos daba el valor que nosotros especificábamos. Ahora, dentro de AppSheet tenemos un campo que se conoce como columna virtual. Esa columna virtual me permite agregar cualquier clase de operación o contenido dentro de mi aplicación para yo poder utilizarlo sin necesidad de alterar los datos principales. Fíjense, yo tengo acá dentro de mi aplicación cantidad de costos, ganancias por producto, cantidad de usuarios y termina en usuario aprobador. En AppSheet nosotros diseñamos una lógica donde, fíjense, aquí está, el último valor es usuario aprobador y a partir de las siguientes filas hemos agregado columnas virtuales para hacer cálculos específicos donde nosotros combinamos los valores que están en la tabla sin cambiar la fuente de datos. ¿Y eso por qué lo hacemos? Estos valores son, por ejemplo, valores para calcular impuestos, que pueden ser variables en función del tiempo, valores específicos, resumen, totalizaciones o algún otro campo específico que sea necesario y que necesitemos para calcular una operación. Vamos a ver este consumo promedio total. Consumo promedio total aparece de la siguiente manera. Fíjense, vuelvo y les repito, estamos aprendiendo nuevos métodos de utilizar la tecnología. Anteriormente, nosotros hubiésemos guardado ese campo acá y lo dejamos guardado, indicado, escondido. Y yo he visto campos donde la gente agarra, los pone con letras blancas, Claro. los esconde y cuando estamos haciendo el recorrido para automatizar, aparecen unos valores horrorosos. O en este caso, borramos algo y se daña toda la celda, se daña toda la hoja. Aquí lo que vamos a hacer es garantizarnos que los campos que utilicemos no afecten la tabla original. Entonces, consumo promedio total es el resultado de una multiplicación entre dos números enteros. Pero si por el contrario, yo quiero que esos valores sean consumo promedio, vamos a borrarlo,
Fíjense, yo necesito en esta columna virtual que solo existe en AppSheet y que voy a poder utilizar para mostrarla a los usuarios, que el cálculo sea el monto asignado, perfecto, por cantidad de costos. Y una vez que termine, el sistema valida y me da el resultado. Ya he calculado en una columna diferente que no existe en mi hoja original un valor que necesito para dar el resultado a los clientes. Vamos a ver en test cómo da ese resultado. Voy a test y aparece. Este es el resultado de mi expresión. Estos son los valores que multipliqué. En este caso, monto asignado por cantidad de costos, monto asignado fue este y cantidad de costos es esta. Dentro de mis columnas y en esta vista, el resultado de multiplicar monto asignado por cantidad de costos es para cada uno de los valores el que aparece al final. Fíjense acá, monto asignado. Entonces se encontraría con la columna virtual específica y yo puedo revisar con cada uno de ellos cuál es el valor dentro de toda la tabla que está acá. Ojo, no estoy afectando a la fuente original, estoy creando información a través de eso. Quiere decir que por medio de un servicio virtual estoy facilitando al usuario la integración y las facilidades para hacer esto. Además, una vez que está listo, se guarda el dato y fíjense, yo puedo definir dentro de mis visuales dónde aparece ese dato. Acá, en los detalles, fíjense esto, yo puedo verificar la información. Fíjense, aquí está. Aquí están todos los valores, el dato de consumo promedio total, impuestos y todo el conjunto de columnas virtuales que he diseñado dentro de mi aplicación de AppSheet. Es decir, todo lo que está marcado con el lápiz azul hacia abajo me permite guardar esa información acá. Y además, una vez que esté lista, yo voy a utilizarla como cualquier otro dato, operar y no va a alterar el resultado de mi servicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Habían visto algo parecido? ¿Alguien que tenga? Male, tú eres mi fiscalizadora digital. ¿Se entendió? ¿Expliqué bien? Sí, no, a mí me parece que se entendió bastante. Sin embargo, hay varias preguntas en el chat, ¿vale? Ok. Dicen, ¿cómo puedo subir una app de estas creadas en AppSheet a Google Play o App Store? Ok, hay dos maneras. Sí, se puede utilizar, primero instalas AppSheet a través de cualquiera de los marketplaces. Después de que instalas la aplicación, te logueas con tu cuenta de Google y automáticamente tienes acceso. ¿Se pueden subir aplicaciones? Sí, ciertas condiciones aplican. Hay que revisar el marketplace, hay que tener permiso de desarrollador para subir una sola aplicación o una plantilla. Eso lo podemos ver más adelante. Nosotros en nuestra serie de webinars vamos a estar hablando más de cómo hacer esto porque entiendo esa inquietud. Sí, ahí que puedo decirles, hay unas opciones de desplegar la aplicación como marca blanca. Se llama eso, Branded Apps. Y en Branded Apps nosotros tenemos la posibilidad de convertir una aplicación estas y reitero lo que dice Leo, ahí abajo en Manage, está más abajo, Manage, ahí está. Cuando hacemos el deploy, ahí dicen Branded Apps, ahí está ahí abajo. En la siguiente, ahí. Listos. Entonces, si quiero colocar esto, entonces digo, oiga, yo la quiero publicar, por ejemplo, en iOS o en iOS o en Play Store y tengo que hacer el proceso de validación allá. Sería bueno entender por qué la requieren tener en Play Store o en iOS. Por ejemplo, para usuarios externos que la encuentren en un marketplace para que la bajen y la usen. Podría ser. Pero si es para usuarios internos, la forma más fácil es, no necesitas esto, simplemente descarga la aplicación de AppSheet, comparte la aplicación y si es el caso le creas un icono, porque puedes crearle un icono para que él quede como un acceso directo. Entonces no vas a necesitar realmente una aplicación de marca blanca si es para un uso interno. Ya para uso externo podríamos estar hablando de que sí se necesite por esto. Bueno. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos, Vale? Vale, aquí tenemos otra que dice, ¿tengo alguna fórmula nativa para poner importe en letra para las ventas? Una fórmula para poner importe. ¿Puedes desarrollar un poquito más tu pregunta para entenderla un poquito mejor? Víctor, si puedes poner un poquito más de información en el chat, vamos a pasar a la siguiente pregunta y luego volvemos contigo.
Williams, ¿qué preguntas? Me gustaría saber el límite de registros que se puede manejar en la app de AppSheet, pues. Ok, entonces voy a poner diferentes familias. Entonces tenemos nuestra familia AppSheet Core, que es la que tiene toda Workspace. ¿Listos? Entonces, recuerdan, y no sé si ayer lo vimos y de pronto hoy se pasó por allí, pero AppSheet como tal tiene bases de datos propias. ¿Listos? Y esas bases de datos propias tienen unos límites. Esos límites son: una base de datos puede tener 20 tablas, cada tabla 100 columnas, cada columna puede tener hasta 2500 registros. 2000 caracteres y la base de datos en total puede tener 2500 registros. Oiga, pero es que eso es muy poquito para el proceso. Listos. Entonces nos vamos a complementar con una hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, si bien es una limitante, si es una sugerencia, que no pase de los 100,000 registros. Entonces, yo voy a tener un proceso con 100,000 registros. Voy y diseño, por ejemplo, mi hoja de cálculo. Ah, bueno, pero necesito información base que no necesariamente es tan compleja. Yo puedo tener una base de datos en AppSheet y de esa manera tener diferentes fuentes de información en la misma aplicación. Que quiero irme más allá de millones de registros. Ah, bueno, entonces tenemos la posibilidad de BigQuery, tenemos la posibilidad de integrarnos con Cloud SQL, con Postgres, y eso ya sería en el versionamiento Enterprise. Por el momento, AppSheet Core, entonces podríamos estar hablando de estos vínculos, y con Enterprise ya podemos poner exponencialmente ese número porque ya tenemos la posibilidad de vincularnos con otras fuentes de datos. Buenísimo. Mil gracias, Edgar. Otra que tenemos acá es, ¿se pueden extraer datos de un PDF y en caso de que sea viable, qué se requiere? Sí, sí podemos. De hecho, tengo aquí una imagen, les va a gustar esta aplicación. Es para extraer por OCR la información, OCR para los millennials y OCR para los que ya lo conocen así de toda la vida. Pero nos permite nosotros, AppSheet tiene en sus versiones avanzadas una alternativa para extraer datos de información. Entonces yo puedo simplemente verificar, aquí está. Extraer texto, déjame mostrársela. Entonces, fíjense, esta es una aplicación bastante sencilla. Yo voy a hacerlo directamente con una imagen. Vamos a extraer este valor específico acá. Y el sistema automáticamente reconoce todo el texto que está en la aplicación. Y AppSheet en este módulo de OCR, que es un módulo de inteligencia, yo puedo identificarlo y darle características al modelo de OCR para que pueda extraer información. Y en este caso, obviamente, hay ciertos procesos que seguir, hay que entrenar el sistema, hay que entender qué es lo que vamos a agregar y cuál es la información del modelo para que eso suceda. Pero sí se puede. Súper. Aquí también tengo una pregunta, que si se quiere realizar un campo que despliegue un menú con la opción de seleccionar una de las opciones, ¿cómo se hace? No sé si quedó muy clara la pregunta. Voy a hacer uno aquí mismo, ya, Sí, en 3 minutos. Mira, digamos que digamos que pueden llegar a tener una forma de... hacemos un bot. ¿Y cómo hacemos el bot? Básicamente, AppSheet conoce la información, los detalles, pero después de que el bot se ejecuta, nosotros podemos poner condiciones. Todas las pantallas tienen esto, que esto les va a ayudar muchísimo cuando estén trabajando. Es un campo en la opción de display que se llama Show If. En Show If, nosotros podemos agregar cualquier sentencia que permita que un grupo, un usuario o varias personas tengan o no acceso a una información. Y esto obviamente está automatizado para que los usuarios puedan habilitarlo cuando lo necesiten. Esto contesta tu pregunta. No sé si es así, mándanos un like por la aplicación. Excelente, gracias, José Luis. Súper. Tenemos otra, temas de seguridad de usuarios y mejores prácticas. Yo creo que son un poco de recomendaciones. No sé si eso es algo de lo que podamos tocar ahorita, Leo, o no sé si Sí. Francisco prefieres que lo andemos un poco, como pensamos. Yo puedo dar un contexto. Dentro de lo que sería las facilidades de temas de seguridad, pues primero que todo, AppSheet como tal es un producto de Google. Google maneja una infraestructura segura, maneja una cantidad de certificaciones y de compliance a nivel internacional bastante importante. Y por otra parte, AppSheet es como un puente en donde la información pasa encriptada de la fuente del usuario al dispositivo que va a hacer uso de la aplicación. Nosotros no vemos esa información como tal, digámoslo,
que no vaya a estar encriptada, ¿listo? Y ni vamos a tener almacenado, más bien, era lo que quería decir esa información. Entonces va a estar de esa manera transparente. Por otra parte, tenemos unos elementos de seguridad básicos para la licencia de AppSheet Core que pueden ser configurados desde la consola de administración, como por ejemplo no compartir información con dominios o con usuarios externos, no enviar información a correos externos y adicionalmente, si queremos avanzar en políticas, inclusive hasta llegar a políticas automatizadas de seguridad, podemos estar hablando de versiones Enterprise. Entonces, dependiendo de la necesidad, podemos ir escalando en necesidades de funcionalidades y llegando a, pues a cumplir con los requerimientos con diferentes SKUs. Bueno, lo importante es que en esa primera fase, cuando estemos arrancando, sepamos qué información vamos a compartir y que no pensemos que lo vamos a lograr todo en primera iteración. No, es importante que hagamos ese recorrido, verifiquemos que los datos están bien y cuando empecemos a ejecutarlo tengamos el control y no regresar a cada rato a revisar algún error. Listo, Súper. ¿Qué más tenemos por ahí, Male? Ya estamos en la hora, vamos a quedarnos unos 5 minuticos más para responder a unas cuantas preguntas más. Sí, claro. Pero igual les paso acá por el chat el correo directo por si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran ahondar más, pueden hacerlo directamente a info@eSourceCapital y también si quieren mandarle el registro a algún compañero, a alguien que consideren que te va a estar presente en el próximo webinar que va a ser mañana de Gemini, va a estar excelente, vamos a tener una sorpresa al final del webinar, ahí les paso también el formulario para que lo puedan compartir a quienes consideren que valga la pena que asistan, ¿vale? Súper, entonces, para no perder más tiempo, sigamos con las preguntas. Preguntan acá, ¿cómo se tienen los permisos de desarrolladores? Bueno, en este caso, cuando nosotros creamos una aplicación, todos tenemos acceso a la consola normal de AppSheet, que es donde están nuestros datos. Es decir, nos venimos acá y obviamente tienes que tener el permiso de la organización, que te dejen utilizar la aplicación y puedes estar acá en esta consola. Cuando creas la aplicación, y lo voy a mostrar acá, si tú quieres compartir una aplicación con usuarios, al igual que en cualquier servicio de Google, tú puedes darle share y compartir tu aplicación, en dado caso que lo necesites, colocas los usuarios que hagan falta, y aquí, cuando vamos a ponerle aquí, user, yo, una vez que escoja le voy a dar permisos para, no sé si alcanzan a ver, ahí puedo, como usuario, como view definition, es decir, solamente ver la aplicación o editarla para que junto conmigo tenga el acceso y editar la aplicación. Tiene un modelo de seguridad con el reCAPTCHA, que es muy recomendado ahorita para cualquier cosa que compartan. También nos ha pasado tantas cosas para la gente que no usa reCAPTCHA, que yo creo que tendríamos que hacer un webinar de reCAPTCHA para que todos lo vieran. Si tengo aquí por lo menos una buena cantidad de yo quiero, hacemos uno de reCAPTCHA para que lo puedan usar. Ahora bien, esta información que está acá, después de que nosotros la compartimos, la enviamos al usuario y el usuario obviamente va a tener la información, el acceso o a programador o simplemente a usuario. Listo, es perfecto. Súper. Aquí tenemos una respuesta de la pregunta de Víctor anterior del importe en letra. Aquí nos explicó un poquito más, se los leo. En las ventas, además del monto del número, se debe mostrar el monto en letra para darle efecto de pagaré al documento, cuando sea un crédito al cliente. Okay. Sí se puede, lo hemos hecho y sí funciona. De hecho, el objetivo, y después de que nosotros tengamos esta aplicación, por ejemplo, monto asignado, cantidad de costos, nosotros lo que hacemos es agarramos la información. Eso me costó un óvalo hacerlo, porque me habían hecho la solicitud, lo busqué, se hizo el request y se cambió la información, pero sí es viable y funciona en AppSheet. Si quieres más detalles, consulte a su eSourcer favorito. Súper. Continuamos con la siguiente pregunta. Si se conecta con BigQuery o alguna otra base de datos de las visuales y todos los análisis que se hacen en AppSheet ya no estarían en AppSheet, sino en las otras plataformas, ¿se seguirían escribiendo los datos en las bases de AppSheet o sería directamente la base de datos que se conecta? Que bueno, le tengo dos noticias para ver. La primera, nosotros podemos conectarnos desde cualquier categoría. Aquí voy a mostrar el ejemplo. Aquí está, New Source. Esta sí puede porque Ahí estamos mirando. Voy para allá, ya en un momento. Sí, me puedo conectar, si quieres contestando mientras yo busco la A ver, entonces la respuesta es, siempre que no es que la información se traslade a bases de datos de AppSheet,
La información va a permanecer en sus fuentes. Si yo tengo la información conectada a una hoja de cálculo, la hoja de cálculo es la que va a mantener la información. Si tengo la información en una base de datos de AppSheet, va a permanecer en AppSheet. Si la tengo conectada en una base de datos en cloud, el origen y el destino va a ser esa base de datos en cloud. Nosotros lo que hacemos, como les digo, es traer y extraer una porción de esa información de acuerdo a lo que se requiera y se visualiza dentro de la aplicación sin mantener data persistente en los servidores de AppSheet. No, y esto nos sirve mucho, sobre todo cuando estamos compartiendo data con usuarios, porque lo que queremos es que ellos vean cierta cantidad de información y una tabla. No le damos acceso a toda la base de datos, sino que escogemos una tabla, la segmentamos y le damos ese snapshot para que los usuarios lo usen. Y además, ahora también nosotros podemos, desde Looker Studio, mandar información y conectar, hacer gráficos en Looker de aplicaciones que estén en AppSheet. Así tenemos entonces una interfaz para que se carguen los valores y una plataforma como Looker que tiene toda la cantidad de gráficas que nosotros queramos va a dar los resultados que estamos buscando. Perfecto. No sé, ¿qué otra pregunta tenemos ahí, Male? Tenemos varias todavía, entonces creo que no vamos a poder llegar a todas. Igual voy a intentar llegar a ustedes con las preguntas. Yo estoy tomando nota para poder responderlas a ustedes directamente. Voy a acá responder una rápida, es integraciones con distintas aplicaciones de AppSheet y con aplicaciones hacia un proyecto de .js. Entonces, básicamente AppSheet tiene la posibilidad de integrarse vía API, ya sea abriendo y haciendo una apertura de APIs de la misma aplicación o a través de una automatización vía webhook hacia una URL de donde se pueda conectar vía API REST, por ejemplo. Entonces, existen esas posibilidades de aplicaciones, ¿bien? Entonces, para que puedan llegar a hacer ese tipo de integraciones y a su vez pueden habilitar en configuraciones, si no estoy mal, todo el tema de integraciones, API, el API de la aplicación como tal para habilitarlo. ¿Listos? Bien. Estoy buscando la manera para dárselo, pero sí se puede. Ahí está en configuración. Si quieres configuración, API, no sé qué. Voy a mostrar el webhook rápidamente acá. En configuración. Ahí está, en Settings, Integrations. Aquí está. Voy a mostrar uno completo, pero ahí está API y ahí dice Enable y ahí puedes estar habilitando el API REST. Ahí arribita. Ahí está, listos, ahí están. ¿Sí? Entonces, si le das Enable, ahí ya va a estar abriendo la llave de la aplicación y pues puedes crear la aplicación para una llave de acceso vía API. ¿Listos? Hacia servicios de tercero. Igual, ciertas condiciones aplican con el licenciamiento adecuado, también se pueden hacer esa dinámica. Fabuloso. Mil gracias, chicos. Bueno, por respeto al tiempo de todos, ya estamos casi a los 10 minutos después de la hora. Respondo unas preguntas aquí rápido. La grabación de la clase de hoy, ¿dónde las podrás ver? Te voy a pasar el link por acá. Todavía no está disponible la grabación, pero tenemos la de ayer. Ese es nuestro canal exclusivo de AppSheet y Source Capital. Ahí van a conseguir contenidos exclusivos con nuestros expertos. Entonces, bueno, estamos empezando con este proyecto. Denle amor, compártanlo porque consideramos que va a traer mucho valor, ¿vale? Ahí van a conseguir la grabación de ayer, de hoy y de mañana. La de mañana va a estar genial. Vamos a tener una sorpresa al final de la sesión, así que no se la pierdan. Y respondiendo, sí, tienen tiempo para participar en el reto de programación. El reto es el día viernes. Tienen hasta mañana para registrarse, entonces se pueden registrar por el mismo formulario que les pasé anteriormente. Igual se los vuelvo a pasar para que lo tengan a tope de página, ¿vale? Mientras tanto, muchísimas gracias por haber participado. Un placer tenerlos acá. Y bueno, mil gracias, Edgar, mil gracias, Leo. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Bueno, mañana inteligencia artificial, así que inviten a todos los que puedan. Vamos a romper las redes con eso. Chao, equipo. Chao.